En el capítulo anterior, del Alfambra al Ebro. La guerra entra en una etapa decisiva. Los nacionales recuperan Teruel, parten en dos el territorio republicano y amenazan Valencia. Los republicanos contraatacan y se produce el enfrentamiento más sangriento del conflicto, la Batalla del Ebro. El Pacto de Múnich deja aislada internacionalmente a la República. Ofensiva sobre Cataluña. La batalla del Ebro consumió las reservas humanas y materiales de Cataluña, además de incrementar la sensación de que el inevitable final de la guerra estaba cerca. Bloqueada por mar, cerrada la frontera con Francia, saturada de refugiados y con un ejército desmoralizado, los republicanos se enfrentaban a una situación desesperada. Después del fracaso en el frente del Ebro, la pugna subterránea para buscar alguna variante negociadora había perdido sentido. Juan Negrín y sus aliados comunistas habían especulado con vencer o resistir hasta que estallara un conflicto europeo que favoreciera sus intereses. Sostenían que Francia e Inglaterra no tardarían en enfrentarse a Italia y Alemania y por lo tanto se verían obligadas a ayudar a la República. Manuel Azaña y Lluís Companys, en cambio, defendían la hipótesis de que una eficaz resistencia sería suficiente como para alcanzar un armisticio también bajo la mediación anglo-francesa. Pero después del Pacto de Múnich, en septiembre de 1938, la primera posibilidad se alejó en el tiempo y la segunda se disolvió sin dejar rastros. Ese acuerdo permitió a Adolf Hitler proseguir su política de expansión en Europa Central con la anuencia de franceses e ingleses y disipó momentáneamente el riesgo de un enfrentamiento armado. El armisticio, ciertamente, a aquellas alturas era inviable, pero la solución de una defensa de una lucha numantina sin horizontes, también. Lo que pasa es que Azaña y Companys, que estaban de acuerdo en acabar en la solución de armisticio que rechazaban Negrín y los comunistas, no estaban de acuerdo en un sentido. Azaña lo que no estaba dispuesto es a que Companys hubiese la crisis en que pudiese caer, que no cayó, Negrín, pero con argumentos de defensa de la autonomía catalana. Por otra parte, ni uno ni otro controlaban el ejército, que estaba en manos de Negrín y de los comunistas, por lo tanto, no tenían nada que hacer. La República debía arreglárselas sola y no contaba con energías suficientes como para remontar su debilidad militar. La situación en Cataluña era muy difícil hacia finales de 1938. Sus ciudades habían sido bombardeadas sistemáticamente durante todo el año. El número de bajas civiles y de daños materiales fue quizá el más alto de la guerra. Esta circunstancia había provocado una gran desmoralización, incrementada por el aluvión de refugiados que aumentó las penurias de los catalanes. Para fines de 1938 se calculaba que los refugiados de otras regiones de España llegaban al 1.000.000, una cifra que había terminado de desarticular su economía. La desocupación y la mendicidad crecieron. La Generalitat tuvo que crear un comisariado especial para encargarse de las necesidades de los recién llegados, pero los conflictos con los residentes autóctonos se hicieron frecuentes. El racionamiento no podía resolver los problemas alimenticios. Floreció el mercado negro, en medio de una inflación galopante y el acaparamiento de productos esenciales. El hambre y la falta de medicamentos incrementaron la mortalidad de niños y ancianos y favorecieron la difusión de enfermedades infecciosas. Ya en el 37 empieza
a no poder facilitar a la Generalitat ni arroz, ni huevos, otros productos que les faltan a alguna parte del campesinado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Empieza la retención, la ocultación y la venta a precios superiores, ¿no? El hambre hizo que en 1938 solamente se pudiese tomar leche, por ejemplo, en Barcelona, una vez cada 15 días y con receta médica. O sea que fue realmente una penuria muy grave. A los problemas sociales y económicos se agregó el político, cuando el gobierno de Negrín se instaló en Barcelona. El gobierno central siempre había mirado con recelo la autonomía catalana. Eran frecuentes las acusaciones sobre la falta de colaboración de Cataluña en el esfuerzo de guerra o los rumores sobre complots separatistas con ayuda francesa y el visto bueno del dictador italiano Benito Mussolini. El temor al separatismo fue un pretexto más para recortar los poderes locales, sobre todo después de la rebelión anarquista de mayo de 1937. No se ha encontrado jamás documentación, pero sí que ha habido muchos síntomas de que esto era factible. Lo cierto es que últimamente en el Foreign Office nosotros hemos encontrado documentación donde sí que se ve de que hay la posibilidad y negociaciones que se establecen para que Cataluña se apartara de la guerra por parte de dirigentes republicanos, pero que esto jamás pudo llevarse a cabo. Pero negociaciones y conversaciones las hubo. Factibilidad del hecho, yo creo que imposible por una razón, porque Franco quería la guerra, ganarla, en fin, con una rendición incondicional. Según el coronel Vicente Guarner, al final de la guerra, Cataluña se encontraba agotada y desmoralizada. Se hacía obsesionante la absorción por parte del gobierno central del doctor Negrín, trasladado a Barcelona y superpuesto al gobierno de la Generalitat, casi inexistente y tratado sin respeto ni ninguna clase de consideración. El Estatuto de Cataluña, parte integrante y derivada de la Constitución, fue arrinconado y quedaron anuladas las facultades de la Generalitat en derecho político, administración de justicia, orden público, industria, economía, finanzas e instrucción general. Cataluña se convirtió en un país ocupado política y militarmente por un gobierno y un ejército extraños, que no dieron la menor muestra de sentimientos fraternos y cordiales de solidaridad peninsular. Las relaciones eran pésimas. Ahora unos entienden de que Cataluña pues va a la suya y que no participa del esfuerzo de la guerra, que es lo que el gobierno central quiere, y los otros piensan que el gobierno central pues los maltrata, que no los tiene en cuenta, que exprime todo lo que puede de Cataluña haciendo un discurso contrario, ¿no? Eso por un lado. Por otro, las relaciones políticas serán pésimas y continuarán pésimas siempre. Marcará esa generación, queda marcada por esas relaciones durante este periodo. La desconfianza, me refiero ya cuando todo ese mundo pase al exilio, ¿no? Además con la tragedia de la derrota, ¿no? Todo eso quedará permanente. La guerra provocó en los dos bandos el reverdecer de un nacionalismo casi extremo. Republicanos y franquistas se acusaban mutuamente de ser cómplices de una intervención extranjera que ambos apañaban por conveniencia. La necesidad de exaltar ese discurso y fortalecer el centralismo para tratar de ganar el conflicto bélico llevó a Negrín a obsesionarse con las protestas catalanas por su autonomía mancillada. Según el secretario de Defensa, Julián Zugazagoitia, el presidente le dijo: No estoy haciendo la guerra contra Franco para que nos retoñe en Barcelona un separatismo estúpido y pueblerino. No hay más que una nación, España. Antes de consentir campañas nacionalistas que nos lleven a desmembraciones que de ningún modo admito, cedería el paso a Franco sin otra condición que la de que se desprendiese de alemanes e italianos. Las acusaciones de deslealtad a Cataluña servían para desacreditarla y para justificar, por lo tanto, la política de minimización de la autonomía catalana en la segunda parte de la Guerra Civil. El grupo de ejércitos de la región oriental, al mando del general Juan Hernández Saravia, contaba con dos grandes unidades de combate. El ejército del Este, desplegado entre Lérida y la frontera francesa, a cargo del general Pozas Perea, no había participado en la batalla del Ebro.
Conservaba su potencial, además de operar en una zona montañosa más apta para la defensa. En cambio, el ejército del Ebro, conducido por Juan Modesto, no había logrado recuperarse del desgaste. Estaba mal equipado y sin la ayuda soviética, bloqueada por Francia en la frontera pirenaica, difícilmente resistiría una gran ofensiva franquista. Cuando las tropas de Franco llegan al Mediterráneo, se ha producido el siguiente hecho. Las tropas que habían atacado en la batalla de Teruel eran dos ejércitos, uno era el ejército de Levante y otro el ejército de maniobra. En el ejército de maniobra se encuentran las mejores unidades de la República, se encuentran las brigadas internacionales y las brigadas comunistas surgidas a raíz del V Regimiento. Ese ejército es el que más ha padecido la batalla, ese ejército está destrozado. El ejército de Levante se encuentra todavía en una buena situación. Cuando las tropas de Franco cortan el territorio republicano, se encuentra que al norte no tiene nadie y al sur tiene todo el ejército enemigo. Para retrasar el ataque, el general Vicente Rojo planeó algunas acciones de distracción a cargo del grupo de ejércitos del centro mandados por el general José Miaja, que no tuvieron el éxito esperado. El llamado Plan P fue uno de los diseños más brillantes y audaces de la guerra civil. Consistía en 3 ataques sucesivos. El primero, la Operación Motril, implicaba el traslado de una brigada por la Marina de Guerra hasta las cercanías de Motril para amenazar Málaga y Granada. Era una maniobra destinada a distraer tropas franquistas de Andalucía y de Extremadura. 5 días más tarde, 3 cuerpos de ejércitos republicanos romperían el frente de Córdoba y avanzarían hacia Peñarroya para dejar abierto el camino a Sevilla. 12 días después de Motril, el tercer ataque mandado por el coronel Segismundo Casado cortaría las comunicaciones enemigas del frente de Madrid con Extremadura. Rojo sostenía que frente a esta amenaza, Franco se vería obligado a suspender o posponer el ataque a Cataluña para recomponer su situación en el sur. Pero casi todo ello se redujo a los proyectos. Faltaban armas, aviación sobre todo, y entusiasmo. El derrotismo atenazaba al ejército republicano. Los preparativos se realizaron con extrema lentitud y tanto Miaja como Casado no parecieron entusiasmados con el plan. Finalmente, la ofensiva anfibia sobre Motril se interrumpió porque Miaja y el jefe de la flota, el almirante Buiza, la consideraron irrealizable. En sus memorias, Rojo señaló: La batalla de Cataluña comenzamos a perderla al suspender la operación sobre Motril. El general Miaja son estos generales donde los historiadores a veces cuando decimos estas cosas, en fin, tenemos que ser personas críticas, ¿no?, con el pasado, que se le construyó, se le mitificó como figura, pero después militarmente no tuvo un comportamiento, digamos, muy exitoso, ¿no? Y lo cierto es de que muchas de estas operaciones militares que se dibujaron en un despacho eran absolutamente impracticables porque no había capacidad bélica para enfrentarse a la capacidad militar que tenía el ejército franquista, no solamente por el número de hombres, que esto en ningún lado faltó nunca, sino por el apoyo que los nazis, es decir, la ayuda alemana y la ayuda fascista italiana hacían inviable cualquier proyecto militar de este tipo en estas alturas de la guerra. Rojo intentó seguir con el proyecto y ordenó atacar Granada el 24 de diciembre. La escasez de medios de transporte y la desconexión de estos servicios impidió el desplazamiento de las tropas. El último intento por descomprimir la situación de Cataluña fue la batalla de Valsequillo o de Peñarroya, que formaba parte del Plan P. Fue concretada por el impulso del jefe del Estado Mayor de Miaja, general Matallana, y la dirección se confió al jefe del Ejército de Extremadura, general Escobar. Yo siempre he visto, cuando he leído, he analizado esos planes, que eran planes teóricamente muy buenos,
pero bueno, los planes para realizarlos necesitas que los medios, tanto militares como políticos, permitan esos planes. Yo pienso que eran planes absolutamente irrealizables. La ofensiva se inició el 5 de enero de 1939 y en los primeros 4 días los republicanos consiguieron penetrar entre 30 y 40 kilómetros. Ocuparon La Grajuela, Granja de Torrehermosa, Peraleda, Fuente Ovejuna y La Coronada. Sin reservas para explotar el éxito y con condiciones climáticas adversas, el ataque se frenó y comenzó una larga batalla de desgaste. Para el 4 de febrero, el frente volvió a su línea original. Los republicanos habían tenido alrededor de 20.000 bajas y los franquistas más de 10.000. Salimos del frente del Ebro y fuimos volando mar adentro y luego aterrizamos en Valencia para ir a hacer una nueva ofensiva que se hacía en Extremadura, que se quería dividir la zona nacional en 2 partes. Franco tenía desplegados en el frente catalán unos 300.000 hombres, divididos en 6 cuerpos. Pese a la opinión de sus colaboradores, dudaba entre atacar Madrid, Valencia o Cataluña. Para mediados de noviembre, todavía especulaba con una ofensiva sobre el centro. Sus aliados italianos y muchos generales españoles se oponían. Consideraban que el grupo de ejércitos del centro republicano era potente, mientras que el de Cataluña estaba gravemente quebrantado. Finalmente, esa presión definió el curso de las acciones. Para el 10 de diciembre de 1938 fue programada la campaña contra Cataluña. Durante los primeros días de ese mes, la aviación franquista bombardeó varias ciudades y puertos. Barcelona, Badalona, Tarragona, Mataró, Palamós, Blanes y Vilanova y la Geltrú comenzaron a sufrir las consecuencias de esas incursiones aéreas. Cuando Churchill apela en plena batalla de Inglaterra, cuando los bombardeos de la V2, etcétera, lo que hacen los alemanes desde Francia, apela que tengan el coraje del pueblo de Barcelona, porque es la primera gran ciudad bombardeada en la historia de la humanidad. Entonces estos bombardeos responden a 2 hechos. Un hecho es de que las líneas ferroviarias que vienen de Francia, lógicamente, el lugar donde vienen a depositar material que puede ser objetivo de transformación para material bélico en contra del franquismo. Todas estas fábricas en zonas portuarias e industriales de Cataluña son todas bombardeadas continuamente. Algunas poblaciones del interior como Les Borges Blanques, Cervera y Gavà también soportaron ataques. Los bombardeos a ciudades de la retaguardia fueron inaugurados durante la Guerra Civil Española y Cataluña fue un terrible banco de prueba para esta clase de tácticas militares. Se calcula que 5.000 personas murieron en diferentes localidades catalanas por efecto de las bombas arrojadas desde el aire. Lo que es indudable es de que algún bombardeo, el del 17, 18, 19 16, 17 y 18 de marzo de 1938 sobre el centro de la ciudad, este es un bombardeo con la voluntad, primero, de perjudicar a la población civil, produce una mortandad extraordinaria en 3 días, y después una cosa muy evidente, demostrar que, a pesar de las presiones del Vaticano, hay una voluntad, digamos, de herir a la población en la retaguardia, sin importarles, y esto lo que hace, una cosa muy importante, es que la moral de la población se resquebraja, se rompe. La gente siempre dice, ¿dónde están los nuestros? Sus bases estaban en la isla de Mallorca. Mallorca quedó en zona sublevada, en zona fascista, desde julio de 1936. Y desde estas bases aéreas, la aviación italiana se dedicó a bombardear puertos, ciudades. Ahora, hubo muchos de esos bombardeos que su único objetivo era causar el terror y matar cuantas más personas mejor. Claro, eso entre que era un arma nueva, había pocas posibilidades de defensa. Pues un mes y otro mes y otro mes, pues acabó siendo causa de una profunda desmoralización, ¿no? El mal tiempo retrasó la ofensiva terrestre nacional hasta el día 23. Aunque el Papa solicitó una tregua navideña, Franco no aceptó más dilaciones.
Las tropas, al mando del general Fidel Dávila, iniciaron el ataque. En el centro del dispositivo republicano, la 26ª División resistió apoyada en el Segre. Más al sur, el CTV italiano se enfrentó con 2 brigadas del ejército del Ebro que se colapsaron casi sin lucha. La división Litorio del CTV avanzó rápidamente por la brecha, mientras que el cuerpo de Navarra, al mando del general Solchaga, lo hacía con lentitud. La falta de coordinación y las desavenencias entre italianos y franquistas no eran nuevas. No se demoró mucho, ¿no? Fue sobre la marcha, vamos, empezaron a avanzar sencillamente cuando llegaron y nada más, no se demoró, ¿no? No creo que hubieran podido ir más deprisa tampoco. No, claro, el ejército aquel republicano era muy peligroso, ¿eh? Podía pararse y hacer un daño verdaderamente grande. Y claro, ya si se está ganando la guerra, tampoco es como para tener 2.000 muertos más, a ser posible sin muertos, ¿no? Pero vamos, quiero decir que esas precauciones se tomaban. El segundo día de combate, los cuerpos republicanos V y XV acudieron a tapar la brecha en el frente del Ebro y recibieron la mayor concentración de fuego artillero y aéreo vista en España. Luchaban en campo abierto, sin el abrigo de fortificaciones y sin posibilidades de relevo. El cuerpo expedicionario italiano ocupó Casteldons y cruzó el canal de Urgel, y su división Flechas Negras alcanzó la carretera Lérida-Tarragona. El 3 de enero de 1939, el frente del Segre se rompió en Monteró y los franquistas avanzaron hacia Artesa de Segre, que cayó al día siguiente. El 7 de enero, Rojo se vio obligado a ordenar el repliegue hasta la segunda línea de defensa. En 2 semanas, los republicanos habían consumido la mayor parte de sus recursos. Para colmo, los consejeros soviéticos comenzaron a abandonar España. El líder comunista José Stalin se desentendía de la suerte de la República. La sociedad exprimida, humanamente, el ejército ya no puede rehacer las bajas, porque ya después de 17 años ya no queda, ¿no? Es decir, más la situación de hambre, etcétera, derrotismo, etcétera, pero también ya de una clase política, incluso en el gobierno central. Negrín cada vez está más aislado en su política de resistir, dentro del gobierno, dentro del Partido Socialista, incluso en una parte del ejército. Es él y el Partido Comunista en este momento que resisten, ¿no? Bueno, pero la derrota es una derrota que hay toda una suma de factores, pero claro, la derrota es militar. El 11 de enero, los franquistas reanudaron la ofensiva. En la provincia de Lérida, el cuerpo de Aragón tomó Belpuig y Mafet. En la de Tarragona, los italianos ocuparon Solivella, y el cuerpo de Navarra, la Espulga de Francolí, el pueblo y monasterio de Poblet y Montblanc. Al día siguiente, Juan Negrín ordenó la movilización general de reservistas y la militarización de industrias y empresas de interés bélico, pero ya era imposible cumplir con esas disposiciones. De los 90.000 republicanos del frente, solo 60.000 contaban con fusiles. Su artillería era 5 o 6 veces menos potente que la franquista y la aviación había sido borrada del cielo. Se intentaba, si habían aviones disponibles, que siempre habría alguno, pero en cambio hubo un bombardeo en el interior de Cataluña, que era una población que llaman Granollers, que allí murió mucha gente, en Barcelona vivía mucha gente. Lo que pasa que en esas capitales había un servicio de refugios antiaéreos muy bien hechos. O sea, la población, si sentían ya, si iban rápidos, se podían esconder en refugios que aún existen algunos, en Barcelona. De estos refugios de la guerra aún existen y los enseñan, que eran hechos con ladrillo, con una especie de galerías, que allí podía pasar unas horas para evitar el bombardeo. Pero los aviones en acción no podían estar cubriendo Barcelona por si bombardeaban. Tenían que estar en otro sitio, en el sitio donde el Estado Mayor pues los mandaba.
El 15 de enero, las tropas de Yagüe ocuparon Tarragona prácticamente sin combatir. En ese momento el gobierno francés autorizó el paso de las armas soviéticas por la frontera, pero era un gesto tan simbólico como inútil. De muy poco servirán esos pertrechos a un ejército virtualmente desintegrado. El Estado Mayor republicano planteó crear una última estructura defensiva en torno a Barcelona, similar a la que había salvado a Madrid en el primer verano de la guerra. Pero la situación distaba de ser parecida. Un ambicioso proyecto de fortificaciones debió reemplazarse por otro más modesto, que se reducía a Barcelona y a la zona de Figueras. El 21 de enero, la 196 Brigada, enviada desde el Ejército del Centro, se integró al frente. Su llegada generó una ráfaga de optimismo que se desvaneció muy pronto. En pocas horas, sus hombres se desperdigaron y se unieron a la masa de fugitivos y desertores que se dirigían a la frontera francesa. El 22 de enero, el gobierno de Negrín celebró su último Consejo de Ministros en Barcelona. Se acordó declarar el estado de guerra en todo el territorio de la República. Esa medida no se había tomado a lo largo del conflicto para remarcar la preeminencia de las autoridades civiles sobre las militares en su zona. Todo lo contrario a lo que ocurría en el bando franquista. La declaración careció de sentido en Cataluña, pero más tarde tendría consecuencias en Madrid, al facilitar el golpe del coronel Segismundo Casado. El 23 de enero, Negrín y los miembros del gobierno abandonaron Barcelona para instalarse en Gerona. Esa misma noche, Lluís Companys, que el día 20 había pronunciado un discurso alentando la resistencia, también se marchó. Hay que aclarar que Companys no se marcha, sino que el gobierno Negrín le dice que se tiene que marchar. Es decir, la orden de evacuación general de toda la administración y de toda la policía, de toda la guardia de asalto, o sea que Barcelona se quedó sin policía, durante 24 horas, en que parece un milagro que no hubiese excesos. Entonces, Companys hace su arenga de resistencia a cualquier precio, y al cabo de 2 días se va, lo cual lo desacredita mucho, y cuando le preguntan a Negrín, ¿y cómo me ha hecho usted hacer esto? ¿Por qué no lo hizo usted eso, ese discurso? Dice, porque usted no tenía por qué saber lo mal que estaba la situación. O sea, claro, Companys se dejó impulsar por Negrín a hacer una arenga que evidentemente no benefició su imagen, porque al cabo de 2 días salían todos en dirección a Girona. La defensa de Barcelona estaba a cargo de un conglomerado de unidades incompletas y desorganizadas. Pese a que el ejército estaba a medio desnudo y hambriento, en la maniobra de repliegue se perdieron, por imprevisión, 200.000 equipos y 10.000 toneladas de víveres. La desmoralización hacía estragos. En la 43 División desertaron los 3 jefes de brigada y el 15º Cuerpo quedó reducido a 2.000 hombres para enfrentarse a italianos, navarros y marroquíes. Cuando las fuerzas franquistas ocuparon Montjuïc y el Tibidabo, en Barcelona solo quedaban algunos destacamentos que destruían depósitos de armas. Mujeres y niños hambrientos, en tanto, asaltaban los almacenes de alimentos. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que puertos como el de Barcelona y Tarragona estaban impracticables después de la guerra, de tantos barcos que había hundidos dentro del muelle. A estas víctimas hay que añadir una cantidad notablemente superior, casi del doble, de personas que no mueren de muerte violenta, pero que superan en mucho la media de los últimos años anteriores a la guerra civil, que eso quiere decir personas débiles o ancianos o niños que mueren por falta de cuidados, de suficiente alimentación o de medicamentos como causa, o sea, que son muertes de más, no causadas directamente, pero sí indirectamente por la guerra. Y después pues, están los 70.000 que mueren en combate o de heridas
no en el frente, o de heridas en la retaguardia, ¿no? El ejército, mandado por el general Dávila, penetró en la ciudad en la tarde del 26 de enero de 1939. Los partidarios de Franco se lanzaron a la calle para clamar a las columnas. A las 7 de la tarde, el general Juan Bautista Sánchez, jefe de la 5ª División de Navarra, proclamó por radio: agradezco con toda el alma el recibimiento entusiasta que habéis hecho a nuestras fuerzas. Los generales Solchaga y Yagüe lo hicieron al día siguiente. Por medio de un bando, el general Dávila dejó sin efecto todas las disposiciones republicanas dictadas con posterioridad al 18 de julio de 1936. Otro decreto de Franco creó los servicios de ocupación de Barcelona, presididos por el general Eliseo Álvarez Arenas, hasta entonces subsecretario de Orden Público en el gobierno de Burgos. Una de las primeras medidas de Álvarez Arenas consistió en prohibir el uso público de la lengua catalana, una demostración cabal del rechazo franquista a las aspiraciones nacionalistas. Este intento de genocidio cultural que intentó el franquismo con el catalán es una situación. Son cosas que si no las vives es un poco difícil de explicarlas, ¿no? O sea, que de golpe y porrazo tu lengua no la puedes hablar es curioso, ¿no? Y que tengas que hablar una lengua que no es la propia. Pero lo cierto es que hubo sectores en Cataluña de personas que habían participado en la guerra y que habían sufrido consecuencias de la revolución y represalias en la época revolucionaria, que, aunque fuera un sector minoritario, colaboró con esto, con el franquismo. Es decir, Cataluña pierde la guerra sin lugar a dudas, porque su cultura, su proyección, su personalidad, sus instituciones son perseguidas hasta el extremo de secuestrar al presidente de la Generalitat de Cataluña, que es el único presidente en Europa Occidental secuestrado por los nazis con la policía española, y después de un consejo de guerra, que es una burla de la justicia, ejecutado. Pero a la vez la situación que se vive es una situación de perjuicio generalizado sobre esto, ¿no? Todo lo que es identidad catalana se persiguió, todo sin excepción. Lo cierto es de que en aquel momento en Cataluña había mucha gente, yo soy de un pueblo del interior de Cataluña, de una familia trabajadora, en que mucha gente no sabía hablar castellano. No existía la radio, no existía la televisión, estos medios no existían, ¿no? En España no existían, ya existían inventados en el mundo, pero en España llegaron hasta los años 60, ¿no? Y esto explica de que muchas personas esto lo vivieron con una gran afrenta personal, lo vivieron con mucha dificultad, incluso gente que se proclamaba franquista, ¿no? Había esa separación, iban a separarse, los catalanes estaban prácticamente separados. ¿Qué pensaban los militares? Pues mi obligación es acabar con la separación, como militar, como un pobre soldado de caballería, vamos, pero yo eso en contra. Hombre, es que si tienen derecho, pues derecho sí, se los damos entre todos los españoles, pero que ellos quieran y que ya se vayan y que ya... No, si yo, como soldado, me opongo. El ejército franquista continuó su inexorable ofensiva. El 27 y 28 de enero, sus avanzadas ocuparon Badalona, Mataró y Granollers. A medida que los franquistas avanzaban, los restos del ejército republicano se retiraban hacia la frontera. El éxodo de soldados y pobladores convertían las carreteras en un caos. El 29 de enero, las tropas nacionales alcanzaron una línea discontinua desde Orgañá hasta Mataró. Allí se les asignó un nuevo plan de operaciones. Los marroquíes permanecerían en reserva. Los 5 cuerpos restantes avanzarían paralelamente hacia la frontera. El CTV debía detenerse a la altura de Flaçà-Torroella de Montgrí, para no despertar los recelos de Francia. La mayor preocupación era evitar que lo que quedaba de la aviación republicana pasara a la zona de Madrid. Para acortarle el paso, la Legión Cóndor se concentró en Lérida y Sabadell y los italianos en El Vendrell y Reus. La guerra civil en España, en la zona, o sea, los nacionales ocuparon Barcelona en enero del año 39, pero en la zona sur terminó la guerra en marzo del 39, o sea,
que cuando los pilotos compañeros míos ya estaban en Francia, en campos de concentración, nosotros todavía luchábamos en la zona de Cartagena, Albacete, Extremadura, el sur de España. Nosotros todavía teníamos combates y hacíamos cosas. Y claro, la guerra pues ya estaba prácticamente perdida. Muchos presos políticos quedaron en las cárceles y fueron liberados por las tropas franquistas. Otros contingentes fueron liberados en el camino o cruzaron las fronteras con sus guardianes. Pero también hubo ejecuciones. En Pont-de-Molins fueron fusilados 42 prisioneros, entre ellos el obispo Polanco y el coronel Rey d'Harcourt, jefe de la guarnición de Teruel. Entre el 1 de enero y el 10 de febrero de 1939 se inició un éxodo sin precedentes en la historia de España. Centenares de miles de personas emprendieron su marcha hacia los pasos pirenaicos. Los caminos y carreteras quedaron atestadas de fugitivos que llevaban sus escasas pertenencias, que terminaron abandonando poco a poco en las cunetas. Las vías principales de acceso a Francia eran los pasos fronterizos de Cervere en la carretera de la costa, Le Perthus en la carretera general de Gerona a Perpiñán, el Collado de Arés y Bourg-Madame. Hambrientos y helados, los futuros refugiados debieron soportar también el hostigamiento de la aviación franquista que bombardeó sin piedad la ciudad de Figueras. Pero sus penalidades apenas empezaban. Las autoridades francesas no abrieron la frontera hasta la noche del 27 al 28 de febrero y en principio solo se admitió el paso de mujeres y niños. El 5 de febrero cesaron las restricciones y las últimas tropas republicanas de Cataluña comenzaron a pasar a territorio francés. Había un verdadero terror, digamos, a la entrada de las tropas, sobre todo de los moros, era temor, digamos, en los pueblos. Entonces hubo un pánico, ¿no? Había gente que ya habían sido refugiados en Cataluña, bueno, siguieron el éxodo, y otros que no habían sido nunca refugiados y continuaron. Entonces, digamos, es un éxodo dantesco, ¿no? Es decir, la gente abandonando sus colchones, sus pertenencias mínimas por la carretera, unas carreteras embotelladas porque los militares también van a la retirada, ¿no? Un desorden enorme. Y de ese cerca de medio millón, pues unos 100.000 eran catalanes. Entonces, no había nada preparado. En las playas de Argelès, etcétera, en Rosellón, en pleno mes de febrero, pues allí, con un campo alambrado, sin letrinas, sin barracones, sin ninguna protección, sin agua corriente, bueno, alguna de esta gente pues murieron de penuria, ¿no? Entonces, claro, había varias formas de salir de los campos. Además, las familias quedaban divididas, las mujeres en unos campos y los niños y los hombres en otros. Alrededor de 500.000 de personas tuvieron que iniciar una nueva vida en condiciones precarias, hacinados en campos de refugiados improvisados y víctimas del frío y todo tipo de enfermedades infecciosas. La quinta parte de ellos eran catalanes, pero también había madrileños, andaluces, vascos, asturianos y aragoneses que habían comenzado su éxodo muchos meses antes. Alrededor de 330.000 de esos fugitivos optarían por retornar a España. Aproximadamente 120.000 se quedaría en Francia y un total estimado de 50.000 emigraría a otros países. Los niños se van separando, se los empieza a distribuir por Francia, unas condiciones como mínimo decentes, pero a los hombres, en la parte de las mujeres, se les va encerrando en arenales, esos arenales, que hoy en día son zonas turísticas, es imposible reconocer, son zonas todas construidas de chalet ya, porque es la zona de la costa, la costa francesa, bueno, Cataluña Norte, ¿no? Hasta 1609 formaba parte de la propia Cataluña. Entonces esas playas, bueno, hay imágenes, ¿no? Aquí sí que, más de lo que pueda decir yo o cualquier historiador,
es ¡pum!, un flash de ver aquellas arenales con aquellos fríos. Es una zona de mucho viento, helado, la playa, solo alambres y soldados, que además son coloniales, del ejército francés, protegiéndoles, toda una suma de humillaciones, y así empezó. A partir de aquí, bueno, las condiciones fueron mejorando, los campos se fueron vaciando, una parte de esa gente volvió, por distintos motivos, y otros empezaron caminos de todo tipo. Unos fueron a batallones franceses a trabajar, otros se fueron hacia Sudamérica, Centroamérica, otros a la URSS, y otros, pues como sabemos, al cabo de poco tiempo inmersos en la Segunda Guerra Mundial, pues terminaron en los campos de exterminio nazis, ¿no? El gobierno de Negrín, en tanto, no pudo permanecer mucho tiempo en Gerona. El 1 de febrero se celebró la última sesión de las Cortes en el castillo de Figueras. Allí, Negrín insistió con que se seguiría la lucha desde Madrid y formuló la última iniciativa de paz. Se basaba en 3 puntos: independencia de España, iniciativa para que el pueblo español eligiera su régimen de gobierno y el cese de toda persecución y represalia. El 5 de febrero, el presidente Azaña, Giral, Martínez Barrio y algunos jefes militares y familiares cruzaron la frontera. Ese mismo día, iniciaron su exilio los presidentes Lluís Companys de la Generalitat y José Antonio Aguirre del País Vasco. El 9 de febrero fueron Negrín, el general Rojo, el ministro Julián Zugazagoitia y otros dirigentes republicanos quienes atravesaron el puesto fronterizo de Lepertus. Pocas horas más tarde, las tropas navarras ocuparán el lugar. Franco ya controlaba todas las comunicaciones terrestres con Francia. La frontera quedó definitivamente cerrada para los fugitivos. En el próximo capítulo, situación desesperada en la zona republicana. Negrín retorna a Madrid para encabezar la última resistencia. El general Casado encabeza una conspiración para destituir al presidente y negociar la paz. El enfrentamiento deja a la República sin jefes. Madrid capitula el 1 de abril. La guerra civil ha terminado.